Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad haremos una cosa distinta, ¿cierto? Ya hemos visto, desarrollado distintos temas respecto de esta primera unidad, Estado, Democracia y Ciudadanía. También, ¿cierto? Ustedes han respondido por alrededor de 2 semanas las dos encuestas que les he preparado con cariño para ustedes, para poder un poco monitorear cómo van esos aprendizajes, también cómo se han sentido, que es importante también saber el estado de ánimo de ustedes. Ya en esta oportunidad nos corresponde trabajar en esta clase número 8 con lo que es la retroalimentación o el refuerzo. Y en el fondo, ¿cierto? Todo esto se ha construido a partir de lo que ustedes han respondido en las encuestas anteriores. Que si bien ha sido baja la participación, aún así hay elementos que son importantes considerar. Entonces, para esta oportunidad tenemos dos propósitos de la clase. El primero, que es que ustedes reconozcan y comprendan las características de la democracia, y también, cierto, que ustedes identifiquen cuáles son las características de una ciudadanía activa. En conclusión, cierto, hoy vamos a revisar tanto el concepto de democracia como el de ciudadanía activa. ¿Y por qué son estos dos conceptos los seleccionados? Porque según las preguntas que ustedes han respondido en las encuestas anteriores, es aquí, ¿cierto?, donde había cierta confusión respecto a los conceptos principalmente. Todo lo demás estaba bien, ¿cierto?, pero hay que esclarecer estos dos puntos. Entonces, ¿cierto? Vamos a comenzar preguntándonos qué es la democracia. En este caso es esta democracia moderna en la cual nosotros nos desenvolvemos. Y decimos, ¿cierto?, que la democracia es, de forma general, un sistema de gobierno en el cual el poder lo ejerce, ¿cierto?, la ciudadanía, lo ejerce el pueblo. Esta democracia moderna, reconocemos que existen 5 características al menos, ¿ya? Primero, hablamos de que existe la separación de los poderes públicos, vale decir, esta democracia, los poderes que tiene un Estado, ya sea de gobernar, de hacer las leyes o de administrar la justicia, no las concentra una sola persona, sino que están distribuidas en distintas instituciones, que para el caso de Chile tenemos que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la República y es cierto el que gobierna el país. Luego tenemos el poder legislativo que recae en el Congreso Nacional, que en el caso de Chile es un Congreso bicameral compuesto por dos cámaras, la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y la Cámara Alta o la Corporación del Senado. Y el tercer poder público que tenemos en nuestro país es el poder judicial, que recae en todos los tribunales de justicia de nuestro país, siendo el más importante de ellos la Corte Suprema, que tiene su residencia en Santiago. Luego hablamos como segundo elemento el reconocimiento de los derechos individuales. Cada Estado moderno tiene que velar por el cumplimiento, ¿cierto?, por la salvaguarda de los derechos que tenemos nosotros como personas dentro de esta sociedad. ¿Ya? Derecho, ¿cierto?, a la vida, derecho a la integridad física, psicológica, emocional, etcétera. Derecho, ¿cierto?, a no ser discriminado, derecho al trabajo, a la educación, a la salud, entre otras. Una tercera característica es el principio de representación. Y este principio un poco nos va a separar de lo que era la democracia clásica de los atenienses, que era una democracia directa, en el cual cada uno de los ciudadanos de Atenas participaban activamente, ¿cierto?, en la toma de decisiones del gobierno de su ciudad. Sin embargo, hoy en día, según nuestra realidad como un Estado democrático, vemos de que resulta difícil poder aplicar una democracia directa, porque si consideramos la cantidad de ciudadanos que tiene nuestro país frente a la discusión de una ley, por ejemplo, nos tomaría una eternidad poder definir. Y es por ello, cierto, de que se opera con este principio de que nosotros elegimos a ciertas personas que nos van a representar, ya sea en el Congreso, ya sea, cierto, en el Consejo Municipal, en el Consejo Regional. Ya son personas en las cuales recae nuestra cuota de poder. Por eso es que se habla de una representatividad. La cuarta característica es que existen elecciones periódicas de las autoridades.
Y aquí un poco ponemos en contraoposición y de hecho, ¿cierto? Despejamos una de las dudas que surgieron en la encuesta, y es que la democracia se va a caracterizar porque no va a tener gobernantes permanentemente en el poder los mismos, ya sin elecciones. En algunos países puede haber reelección de presidentes, por ejemplo, de autoridades, o no, ¿ya? En el caso de Chile, ¿cierto? Tenemos que las elecciones municipales, por ejemplo, son cada 4 años, que correspondía justamente a este año, pero producto de la pandemia, ¿cierto? Se prolongó hasta abril del próximo año, hasta el momento. ¿Ya? Tenemos también, ¿cierto? Elecciones parlamentarias, y acá, ¿cierto? Se van a diferenciar un poco. Los diputados duran 4 años en el ejercicio, mientras que los senadores duran 8 años ya en sus puestos. Entonces, ¿cierto? Vamos a ver que cada 4 años elegimos diputados y cada 8 elegimos senadores. Y, ¿cierto? Las elecciones presidenciales que son también cada 4 años, ¿ya? ¿Por qué digo que es oposición, cierto, a lo que ustedes me respondían? Porque una de las preguntas que señalaba respecto a las características de la democracia tenía como alternativa, que era justamente el distractor, que se caracterizaba por tener gobiernos eh, de carácter, cierto, hereditario y vitalicio, ¿ya? Y esos dos elementos son por lo general características de un gobierno monárquico, ¿ya? Vale decir, en las monarquías, ¿cierto? Donde existe la presencia de un rey, él, ¿cierto? Gobierna o tiene el poder durante todo el tiempo que él viva. Fallece y le hereda, ¿cierto? A su hijo mayor esta corona. Ya, nosotros no tenemos esas prácticas, ¿cierto? Nuestro sistema de gobierno es democrático, por ende hay elecciones de forma periódica. Y la otra forma que tenemos dentro de estas elecciones es lo que se conoce como el plebiscito, que justamente este año, en abril, ¿cierto?, se iba a desarrollar este plebiscito en relación a un nuevo proceso constituyente en nuestro país, si es que se pregunta a la gente, ¿cierto?, a la ciudadanía, si es que están de acuerdo o no en que se cambie la constitución. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, también es una forma de elección, ¿cierto?, periódica, en este caso, ¿cierto?, de un plebiscito. ¿Ya? Y la última característica es que existe una constitución que establece todos los elementos que les he explicado anteriormente. La separación de los poderes públicos, el reconocimiento de los derechos individuales, el principio de representación y también, ¿cierto?, las elecciones periódicas de las autoridades. Ya es la constitución, tal como indica su nombre, el documento que constituye al Estado como tal. Establece cuáles son los límites, por ejemplo, de nuestro país, ya establece qué sistema de gobierno tenemos, ya cuáles son los derechos de las personas, cuáles son los poderes públicos que existen y también, ¿cierto?, cuáles son las funciones que tiene cada uno de estos poderes del Estado. Bien, ahora pasamos, ¿cierto?, al siguiente tema, que es la ciudadanía activa. Y para ello, ¿cierto?, hablamos directamente de que tiene que haber una participación activa. Ya no se puede entender la ciudadanía sin esta característica especial que es de participación. Y para ello decimos de que hay distintos mecanismos, hay distintas maneras de poder actuar, ¿cierto?, de forma activa como ciudadanos en nuestro país. Lo primero es que debe ser, ¿cierto?, de tener una actitud, una actuación deliberante, vale decir que por una parte se esté informado de lo que se está eligiendo, de lo que se está participando, y también, ¿cierto?, esté en constante, tal vez como cuestionamiento, ¿cierto?, esté constante pregunta respecto si satisface también las necesidades de una comunidad. La segunda es justamente, como indicaba su nombre, ¿cierto?, que sea participativo, que sea activo, ya en el fondo, que no nos quedemos únicamente en que declaro que soy ciudadano, ¿cierto? Reclamo mis derechos, pero tampoco ejerzo, ¿cierto?, mis responsabilidades, que entre ellas, ¿cierto?, está la de participar. Suena como una forma redundante, ¿cierto?, pero es lo que se establece, ¿cierto?, según la Constitución. Y tercero, ¿cierto?, son medidas, ¿cierto?, autónomas, vale decir, no son obligatorias, que es, ¿cierto?, una de las preguntas también que arrojó la encuesta que tenía errores, ¿cierto? Cuando hablamos de participación activa, no puede ser algo obligatorio, no puede ser algo forzado, sino que tiene que nacer de las personas.
Por eso es que decimos que es autónomo, en el fondo de que cada uno establece en qué participa y en qué medida también participa, ¿ya? Eso es como lo fundamental en cuanto a lo que nosotros estábamos planteando, ¿cierto?, en las clases anteriores. Les recomiendo revisar los videos de las clases anteriores para poder profundizar también justamente estas mismas características que les comentaba en esta oportunidad. Ahora, para esta semana, ¿cierto? Les propongo realizar una pequeña guía de repaso. Ya no vamos a trabajar con el texto, sino que más bien con una guía que les voy a entregar, que junto con este video, ¿cierto? También va a estar anexado, está en formato PDF, ¿ya? Y que trae dos fragmentos, ¿ya? Dos pequeños documentos y tres preguntas que ustedes tienen que responder, sobre todo con el tema de la democracia, ¿ya? Es sumamente sencillo, ¿cierto? No les va a quitar mucho tiempo, no más allá de unos 10, 15 minutos, según también su capacidad y velocidad lectora que puedan entender y también para poder extraer información oportunamente, ¿ya? Si hay consultas, si hay dudas, ¿cierto? Por favor, me escriben. Está mi correo electrónico allí, ¿cierto? andres.osorio@maxaras.cl. También ustedes disponen de mi número telefónico, ¿cierto? Para mandar un mensaje de WhatsApp. Eh, con toda la confianza, saben que yo les voy respondiendo. Siempre estoy abierto a escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias que también, ¿cierto?, permiten mejorar todo este material. ¿Ya? Así que, insisto, no duden, ¿cierto?, en contactarme si es que hay alguna dificultad, alguna situación. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.